En este video exploramos 5 objetos raros y hasta ilegales que han pasado por la casa de empeño. Desde armas ocultas hasta monedas antiguas con historia, descubre las fascinantes historias detrás de estos objetos únicos y los desafíos para vender. La guitarra de caparazón de tortuga. En el universo de Pawn Stars, las piezas que llegan a la tienda no solo tienen valor monetario, sino también cultural, histórico y a veces hasta moral. Tal es el caso de una guitarra única que una mujer llevó buscando vender, un instrumento que a primera vista fascina por su rareza y belleza. Está elaborada con caparazón de tortuga auténtico, un material exótico y llamativo que hace que esta guitarra sea una pieza digna de coleccionista. Pero detrás de esa belleza y singularidad se esconde un tema mucho más delicado: la legalidad de su comercio y las regulaciones internacionales sobre especies protegidas. La mujer entra con la guitarra, mostrando con orgullo un instrumento que no es común. La guitarra está fabricada con una parte importante del caparazón de una tortuga, lo que le confiere un acabado visual muy distintivo, con tonos marrones y dorados que resaltan con el pulido. El sonido es rico y cálido, típico de guitarras artesanales, y claramente se nota que es un trabajo hecho con esmero y precisión. Sin embargo, lo que inmediatamente levanta la bandera roja para Rick y Cory no es solo su valor como instrumento, sino el material del que está hecha. Las tortugas, en muchas de sus especies, están protegidas bajo leyes nacionales e internacionales debido a la disminución drástica de sus poblaciones a causa de la caza indiscriminada, la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal. El caparazón de tortuga ha sido tradicionalmente utilizado en la fabricación de objetos artísticos y utilitarios, pero en la actualidad su uso está altamente regulado para proteger estas especies en peligro. En particular, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, firmada por numerosos países, regula estrictamente el comercio de productos derivados de animales protegidos, como las tortugas marinas. La posesión, venta o transporte de objetos hechos con caparazón de tortuga sin los permisos correspondientes puede ser ilegal y conllevar sanciones severas. Rick explica a la mujer que, aunque la guitarra es un objeto impresionante y podría tener un valor significativo en el mercado de coleccionistas y músicos, la tienda debe ser muy cuidadosa con la compra de productos hechos con materiales protegidos. Por ley, para poder comercializar la guitarra, es imprescindible contar con documentación que pruebe que el caparazón proviene de una fuente legal, como animales muertos por causas naturales o piezas importadas antes de que entraran en vigencia. Las prohibiciones. Sin embargo, la mujer no puede presentar esos documentos, lo que hace inviable que Rick compre la guitarra, dado que hacerlo podría traerle problemas legales serios. Además, está el aspecto ético. En un mundo donde la conservación ambiental y la protección de especies es una preocupación global, promover la compra y venta de artículos fabricados con materiales que ponen en riesgo a las tortugas no es correcto. Este caso pone en relieve un tema recurrente en el comercio de antigüedades y objetos de colección: la delgada línea entre la preservación de piezas históricas o artísticas y la protección de la biodiversidad y los derechos de los animales. Aunque la guitarra puede ser valorada por su artesanía y rareza, su valor real está condicionado por la legalidad de su procedencia. Además, la historia de la guitarra invita a una reflexión sobre cómo las sociedades han cambiado su percepción respecto al uso de materiales naturales, especialmente de animales en peligro. Durante décadas, objetos hechos con caparazones, marfil, pieles o plumas fueron apreciados como símbolos de estatus y belleza, pero hoy se reconoce que ese consumo indiscriminado tiene un impacto devastador. La conversación en la tienda también sirve para educar a los espectadores y coleccionistas sobre la importancia de informarse antes de adquirir productos hechos con materiales controvertidos, y sobre la necesidad de exigir pruebas de legalidad y sostenibilidad. Rick enfatiza que hay muchas maneras de valorar y conservar objetos sin dañar al medio ambiente ni promover prácticas ilegales. Por último, la guitarra de caparazón de tortuga queda como un testimonio vivo de la tensión entre la cultura humana, el arte y la conservación ambiental. A pesar de no concretarse la compra, el episodio deja claro que el valor de un objeto va más allá del dinero, incluyendo responsabilidades sociales y legales. Así, esta guitarra se convierte en una pieza emblemática, no solo por su diseño, sino por la historia que representa, la belleza atrapada en un objeto que también nos recuerda la fragilidad del mundo natural y la importancia de protegerlo para las futuras generaciones. La cámara espía alemana de los años 50.
en 1900. El mundo del coleccionismo y la memorabilia, algunos objetos parecen pequeños y discretos, pero encierran historias fascinantes que podrían llenar libros enteros. Ese es el caso de una cámara espía alemana Minox, un diminuto aparato de los años 50 que un hombre lleva a la tienda de empeños en Pawn Stars. Este dispositivo no es una simple cámara fotográfica, es un símbolo de la era del espionaje. Durante la Guerra Fría, un período en que el mundo estuvo dividido entre bloques ideológicos y la inteligencia clandestina era una herramienta crucial en la lucha de poderes. El hombre que llega con esta cámara la ha heredado de su madre, quien supuestamente la obtuvo en Europa en tiempos difíciles. Él espera obtener alrededor de $150 por ella, reconociendo que se trata de un objeto raro, pero también consciente de que el mercado para este tipo de memorabilia es limitado y específico. Para entender la importancia de esta cámara, hay que remontarse a la historia de la Guerra Fría, cuando la espionaje y contraespionaje alcanzaron niveles sin precedente. La Minox fue inventada originalmente en la década de 1930 en Letonia, pero fue perfeccionada en Alemania y se convirtió en el instrumento predilecto de espías por su tamaño diminuto y su capacidad para tomar fotografías en secreto. Era tan pequeña que podía esconderse en la mano o en un bolsillo, facilitando la captura de documentos o imágenes sin ser detectado. Estas cámaras se usaron tanto por agencias de inteligencia occidentales como soviéticas, y su diseño compacto y funcional las convirtió en iconos del espionaje clásico. En la cultura popular, las cámaras Minox son sinónimo de misterio, sigilo y las tensiones que marcaron la segunda mitad del siglo XX. Cuando Rick y Cory examinan la cámara, llaman a un experto en fotografía vintage y objetos de espionaje para evaluar su estado, autenticidad y funcionalidad. Sin embargo, desde el inicio surgen dudas. La cámara presenta signos evidentes de uso rudo. Algunas partes parecen haber sido modificadas o reparadas, y hay cuestionamientos sobre si realmente se trata de una Minox original o de una réplica. La autenticidad es un factor crucial en la valoración de objetos históricos, especialmente en un mercado donde las falsificaciones son comunes. Además, la cámara, aunque interesante, no viene con documentación que certifique su origen ni la procedencia exacta, lo que dificulta su venta en la tienda. Rick le explica al vendedor que aunque el objeto tiene valor sentimental y una historia potencialmente intrigante, para la tienda es vital asegurarse de que el artículo es auténtico y está en condiciones que justifiquen su compra. También señala que una cámara espía de estas características puede tener valor como pieza de colección, pero la demanda es nicho y el precio que espera es demasiado alto dadas las dudas. Finalmente, se decide no comprar la cámara, dejando claro que en el negocio de Pawn Stars no todo lo raro o curioso vale lo que se pide, especialmente si la autenticidad y el estado no están garantizados. Este episodio es un recordatorio del legado tecnológico y cultural que objetos como la cámara Minox representan. Más allá de su función original, estos aparatos encapsulan una época histórica marcada por la desconfianza y la vigilancia, y cómo la tecnología se usó en la sombra para defender intereses nacionales. Además, la cámara espía ejemplifica la pasión de coleccionistas e historiadores por preservar artefactos que, aunque pequeños, cuentan grandes historias. A menudo, estos objetos ofrecen una ventana al pasado, permitiendo comprender mejor los conflictos y tensiones que definieron generaciones. En resumen, aunque esta cámara no encontró un nuevo hogar en la tienda, su presencia en Pawn Stars sirve para despertar la curiosidad y el respeto por la historia oculta tras cada objeto, y cómo incluso un pequeño aparato puede ser testigo de grandes momentos históricos. El shekel de Tiro. Entre los objetos que despiertan fascinación y curiosidad en el mundo de las antigüedades y coleccionismo, las monedas antiguas ocupan un lugar especial, no solo por su valor numismático, sino también por la historia que llevan consigo, vinculadas a civilizaciones, economías y tradiciones de épocas remotas. En este contexto, el shekel de Tiro es una pieza especialmente interesante y codiciada. El shekel era una unidad de peso y moneda que se utilizaba en varias culturas del antiguo Cercano Oriente, incluyendo las ciudades-estado fenicias como Tiro, situada en lo que hoy es Líbano. Tiro fue una ciudad portuaria próspera y un centro de comercio en la antigüedad, famosa por su producción de púrpura y su influencia marítima. El shekel de Tiro no solo sirvió como moneda corriente en el comercio, sino que también tenía un fuerte significado cultural y político. El hombre que llega a la tienda con un shekel de Tiro está consciente de que posee un objeto que puede tener un valor considerable.
Tras mostrar la moneda, explica que la pieza ha sido parte de una colección familiar y que ha sido cuidadosamente conservada. La moneda muestra características propias de los shekels acuñados en Tiro durante la época del dominio persa, entre los siglos V y IV a.C. El shekel de Tiro es reconocido por su diseño particular. Usualmente presenta en una de 1900 sus caras la imagen de Melkart, el dios patrón de Tiro, o un rostro que podría representar a un héroe mitológico, mientras que en el reverso aparece una nave fenicia, símbolo de la gran tradición marítima de la ciudad. Estos detalles la convierten en un artefacto de gran valor arqueológico y estético. Durante la evaluación, Rick y Corey llaman a un experto en numismática, quien analiza la moneda en detalle para determinar su autenticidad y estado de conservación. En el mundo de las monedas antiguas, la autenticidad es fundamental, ya que existen muchas réplicas y falsificaciones que buscan aprovecharse del interés coleccionista. El experto confirma que, aunque la moneda presenta desgaste por su antigüedad, sus características coinciden con un shekel original de Tiro, acuñado en el período persa. Esto implica que la pieza tiene no solo valor económico, sino también un gran peso histórico, ya que es un testimonio directo de una civilización que tuvo un papel crucial en el comercio y la cultura del Mediterráneo antiguo. El precio sugerido por el vendedor es de $1,600, cifra que Rick considera razonable, dada la autenticidad y el interés potencial de coleccionistas o museos. Después de negociar y analizar el mercado, ambos llegan a un acuerdo para la compra, considerando que la moneda podría revalorizarse con el tiempo, además de atraer a un nicho muy específico de compradores interesados en historia antigua y numismática. Este caso pone en evidencia cómo objetos aparentemente pequeños, como una moneda, pueden contener siglos de historia, cultura y economía encerrados en su diseño y material. Cada shekel es una pieza que conecta el presente con un pasado remoto, permitiendo a quienes la poseen un contacto tangible con épocas antiguas y civilizaciones que han dejado una huella profunda en la historia humana. Además, el shekel de Tiro ejemplifica la importancia de conservar y valorar adecuadamente estas piezas, ya que su estudio aporta información clave para arqueólogos, historiadores y expertos en cultura antigua. En este sentido, la compra y venta responsable de este tipo de objetos debe siempre considerar su significado cultural y no solo su valor monetario. En definitiva, la moneda presentada en Pawn Stars no es solo un artículo de colección, sino un fragmento vivo de la historia antigua que sigue fascinando y educando a quienes la estudian y preservan. Es un recordatorio de que el pasado está presente en los objetos que sobrevivieron al tiempo y que cada pieza cuenta una historia única que merece ser valorada y protegida. El escritorio Arma. En el vasto e impredecible mundo de Pawn Stars, la tienda de empeños donde cada objeto tiene una historia que contar, aparecen con frecuencia objetos curiosos, singulares, incluso insólitos, pero pocas veces llega algo tan peculiar como un escritorio que no es simplemente un mueble funcional para escribir o trabajar, sino que esconde en su estructura algo mucho más inquietante. Es un arma oculta. El visitante que llega a la tienda con este objeto en mano no es del todo consciente del valor real ni del significado histórico que representa. Solo sabe que el escritorio, a simple vista, parece un mueble sólido y antiguo, con un diseño clásico que podría encajar en cualquier oficina o biblioteca. Sin embargo, debajo de su superficie oculta un mecanismo que convierte a este escritorio en un artefacto bélico, un arma disfrazada, lista para disparar. La historia de las armas ocultas se remonta a siglos atrás, cuando la clandestinidad era una necesidad para sobrevivir, especialmente en tiempos de conflictos políticos, espionaje o actividades criminales. Estas armas eran diseñadas con la habilidad y el ingenio de artesanos que buscaban crear dispositivos que se camuflaran entre objetos comunes para pasar desapercibidos y sorprender al enemigo o a un agresor. Entre las armas ocultas más famosas están las pistolas en bastones, los cuchillos en bastones de paseo y las famosas armas disfrazadas de objetos cotidianos, como libros, relojes o muebles. Sin embargo, un escritorio que es también un arma es una rareza notable, un verdadero testimonio de la creatividad en el diseño de dispositivos letales. Rick Harrison y su hijo Corey reciben el escritorio con curiosidad y cierta precaución. En la tienda, saben que el manejo de armas, especialmente aquellas que no son convencionales, requiere extremo cuidado y conocimiento.
llaman a un experto en armas antiguas y dispositivos ocultos para evaluar el objeto y determinar si realmente es funcional y qué implicaciones legales podría tener su compra. El experto examina minuciosamente el escritorio, abriendo paneles secretos y analizando el mecanismo interno. Confirmado, el escritorio funciona como arma oculta. Su diseño permite disparar desde una posición encubierta, lo que habría dado una ventaja inesperada a quien lo poseyera en una situación de peligro o combate clandestino. Este tipo de armas eran especialmente apreciadas en épocas de Guerra Fría, espionaje y conflictos internos, cuando la discreción y la capacidad de defenderse sin levantar sospechas podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La fabricación de estos objetos requería una combinación de destreza en carpintería fina y conocimiento avanzado de mecanismos de disparo, un trabajo artesanal complejo y de alta especialización. Históricamente, la posesión y uso de armas ocultas ha sido un tema delicado y regulado. En Estados Unidos, la legislación federal y estatal establece límites muy estrictos para la compra, venta y tenencia de armas disfrazadas, dado que representan un riesgo adicional para la seguridad pública. La ley busca prevenir su uso en 1900, crímenes y accidentes, y controlar la circulación de este tipo de armas que son difíciles de detectar. Por eso, aunque el escritorio arma tenga un valor indudable como pieza histórica y curiosidad de coleccionista, Rick explica claramente al vendedor que la tienda no puede adquirir ni revender un objeto así sin cumplir con normativas legales estrictas, que incluyen permisos especiales y la intervención de autoridades. Además, está la responsabilidad ética de no facilitar la circulación indiscriminada de armas ocultas. El vendedor, aunque decepcionado, comprende la situación. La conversación entre Rick y él es franca y profesional, reconociendo que en el negocio de las antigüedades y coleccionables no solo importa el valor económico, sino también la legalidad y la responsabilidad social. Este episodio en Pawn Stars muestra cómo el mundo de los objetos de valor y antigüedades no es solo un mercado de compra y venta, sino también un espacio donde convergen la historia, la ética y la ley. El escritorio arma no es solo un mueble raro, sino un símbolo de cómo el pasado se puede esconder detrás de lo cotidiano, y cómo la creatividad humana puede usarse tanto para la belleza como para el peligro. Además, este caso invita a reflexionar sobre la evolución de las armas y las técnicas de defensa y ataque a lo largo de la historia. Mientras que hoy en día el avance tecnológico ha llevado a armas sofisticadas y digitales, en otros tiempos la astucia se manifestaba en la habilidad para disfrazar un arma en un objeto común, un reflejo de los tiempos y las circunstancias. También resalta la importancia del conocimiento especializado para reconocer y valorar correctamente objetos con características tan particulares. Sin expertos en armas antiguas y legislación, la tienda no podría tomar decisiones informadas ni garantizar la seguridad de sus operaciones. Finalmente, este escritorio arma, aunque no cambió de manos en la tienda, deja una huella imborrable, como un objeto que une historia, arte, ingeniería y legislación. Es un recordatorio palpable de que en cada objeto, por extraño que parezca, puede esconderse una historia fascinante, a veces tan sorprendente como peligrosa. Plano original de la silla eléctrica de la prisión de Joliet. En el universo de los objetos con historia criminal que llegan a Gold and Silver Pawn Shop, pocos son tan intrigantes y perturbadores como un plano original de una silla eléctrica, especialmente si proviene de una institución penitenciaria tan emblemática como la prisión de Joliet, en Illinois. Este plano, que un hombre lleva a la tienda, es una pieza única que busca vender por $5,000. Pero, ¿qué significa realmente tener en mano un documento así? ¿Y cuál es la historia detrás de esta infame máquina de la muerte? La silla eléctrica fue introducida en Estados Unidos a finales del siglo XIX como un método más humano para llevar a cabo la pena capital, en un momento en que la guillotina y la horca aún estaban en uso en distintas partes del mundo. La primera ejecución con silla eléctrica tuvo lugar en 1890 en Nueva York y rápidamente se convirtió en el método predominante en varios estados, incluido Illinois. La prisión estatal de Joliet, inaugurada en 1858, es una de las instalaciones penitenciarias más antiguas y conocidas de Illinois. A lo largo de su historia, fue escenario de numerosos eventos importantes relacionados con la justicia y la ejecución de condena. Poseer el plano original de la silla eléctrica utilizada en Joliet
es tener un documento que representa uno de los capítulos más oscuros y controvertidos de la historia penal estadounidense. El vendedor explica que el plano fue adquirido por su familia hace décadas y que fue rescatado de entre papeles olvidados en un edificio vinculado a la prisión. La hoja, amarillenta por el tiempo, contiene dibujos técnicos detallados que muestran el diseño y los componentes eléctricos de la silla. Para cualquier coleccionista, este tipo de documento es una joya, no solo por su antigüedad, sino por el contexto y la carga simbólica que posee. Rick y Corey están fascinados pero cautelosos. Para determinar el valor real del plano, llaman a un experto en historia penal y documentos antiguos, quien confirma la autenticidad del documento. Su análisis concluye que el plano corresponde efectivamente a los diseños de principios del siglo XX y que la prisión de Joliet utilizó este modelo durante varias décadas. Sin embargo, pese a la autenticidad, el experto advierte que el mercado para este tipo de objetos es muy especializado y limitado. No es un objeto que pueda venderse fácilmente en grandes cantidades y además su naturaleza mórbida puede alejar a algunos compradores. Rick ofrece al vendedor $1,500, un precio que, aunque muy por debajo de los $5,000 solicitados, refleja tanto la rareza del documento como las dificultades para su venta. El vendedor acepta, reconociendo que es mejor concretar la venta que arriesgarse a no vender nunca. Este objeto, más que un simple plano técnico, es un símbolo tangible del Isikonsi, debate eterno sobre la pena capital en Estados Unidos. La silla eléctrica fue una invención que buscaba modernizar un proceso que hoy en día sigue siendo objeto de controversia y discusión ética. Tener en mano el plano original es un recordatorio inquietante de cómo se administraba la justicia hace un siglo y de la evolución de las técnicas de ejecución y las percepciones sociales sobre el castigo. El plano es también un testimonio del pasado oscuro y complejo de la prisión de Joliet, que cerró sus puertas en 2002, pero que aún mantiene un lugar importante en la memoria colectiva de la historia criminal estadounidense. Así, este documento trasciende su valor monetario, convirtiéndose en un puente entre generaciones y en Innovichuasotos, un objeto que invita a reflexionar sobre la justicia, la moral y el cambio social. El anillo del Orange Bowl. 1973 de Mimetsoteiki, la Universidad Estatal de Pensilvania. En el mundo del deporte universitario estadounidense, pocos objetos simbolizan tanto la gloria y el orgullo como los anillos de campeonato. Estos anillos no son solo piezas de joyería, son medallas de honor que celebran temporadas memorables, victorias épicas y momentos que quedan grabados para siempre en la memoria de equipos, universidades y aficionados. Por eso, cuando un hombre lleva a Pawn Stars un anillo del Orange Bowl de 1973, representando a la Universidad Estatal de Pensilvania, Penn State University, la emoción y el interés son inmediatos. El Orange Bowl es uno de los partidos más prestigiosos en el calendario del fútbol americano universitario, con una tradición que se remonta a 1935. Ganar este torneo significa destacarse en el competitivo mundo del fútbol universitario, un deporte que tiene en Estados Unidos una dimensión cultural enorme y un seguimiento apasionado. El anillo de campeonato es, para un jugador, un símbolo tangible de la culminación de una temporada exitosa y de un legado deportivo. El hombre que trae el anillo a la tienda busca obtener $1,500, una cifra que parece razonable dado el valor sentimental y histórico del objeto. Sin embargo, al examinar la pieza, Rick y Corey notan algo preocupante. El grabado original del anillo ha sido removido o está muy desgastado, lo que afecta severamente su valor de mercado. El grabado en estos anillos no es un simple detalle decorativo, sino que incluye información clave como el nombre del jugador, la temporada y detalles específicos del campeonato. Esta personalización convierte al anillo en una pieza única y fácilmente identificable, lo que además le da mayor valor para coleccionistas, historiadores deportivos y para la propia universidad. El desgaste o remoción del grabado genera varias dudas. En primer lugar, puede dificultar la autenticación del anillo, lo que reduce drásticamente su valor para compradores serios. En segundo lugar, plantea la pregunta de por qué se retiró el grabado. ¿Fue por reparación, pérdida o un intento de anonimizar la pieza para hacerla más vendible? Estas interrogantes afectan la confianza en la pieza y su historia. Rick explica que, sin el grabado, el anillo pierde mucho de su valor histórico y de mercado. Es como tener un libro sin portada ni autor. Puede seguir siendo un objeto bonito, pero no tiene el mismo significado ni autenticidad. Por esta razón,
la tienda no puede comprar el anillo. Este caso ilustra una realidad común en el comercio de memorabilia deportiva, la importancia de conservar los objetos en su estado original y con toda su información intacta. Para los coleccionistas, cada detalle cuenta, y la ausencia o alteración de esos detalles puede convertir un tesoro en un objeto sin valor. Más allá del valor comercial, el anillo representa una historia deportiva llena de orgullo para Penn State University y para todos aquellos que vivieron la emoción de esa temporada de 1973. Es un símbolo de esfuerzo, trabajo en equipo y triunfo. Y aunque el anillo que llegó a Pawn Stars no pudo ser comprado, su historia sigue viva. Este episodio también muestra cómo la cultura del deporte universitario en Estados Unidos trasciende el juego en sí, convirtiéndose en una parte importante de la identidad y el patrimonio regional y nacional. Los anillos de campeonato, los trofeos y otros recuerdos no solo son objetos, sino que son guardianes de historias que inspiran a futuras generaciones. Finalmente, este caso es un recordatorio para cualquier coleccionista o aficionado. Cuidar y preservar cada detalle de sus objetos de colección es fundamental para mantener su valor histórico y emocional. Un anillo puede ser mucho más que una joya. Es la memoria viva de una época, de un equipo y de una pasión que perdura. Colección de grilletes antiguos. Un vistazo a la evolución del control y la justicia. En el mundo del coleccionismo de objetos históricos, algunas piezas cuentan historias tan tangibles como impactantes. Gary llega a Gold and Silver Pawn Shop con una extensa colección de grilletes antiguos, buscando una suma considerable, $12,500. Para los no iniciados, podría parecer un simple conjunto de herramientas policiales o de seguridad, pero para los expertos y aficionados a la historia criminal, esta colección es un auténtico tesoro. Los grilletes, dispositivos metálicos usados para sujetar las muñecas o tobillos de los prisioneros, tienen una historia que se remonta a siglos atrás. Su evolución refleja no solo los avances tecnológicos, sino también los cambios en la filosofía penal y las formas de mantener el orden social. Desde las rudimentarias esposas de hierro usadas en la Edad Media, pasando por las versiones más refinadas y ajustables de los siglos XVIII y XIX, hasta llegar a los modelos modernos que conocemos hoy en día, cada par de grilletes habla de un tiempo, un lugar y una necesidad específica. Gary explica que su colección incluye piezas que datan del siglo XIX, algunas usadas en cárceles históricas de Estados Unidos y otras que provienen de Europa. Entre los ejemplares se encuentran grilletes de hierro forjado, modelos con mecanismos de cierre complejos y hasta piezas de policía de distintas regiones. La variedad y estado de conservación de la colección despiertan el interés inmediato de Rick y Corey, quienes reconocen que es un lote poco común y de gran valor para coleccionistas especializados o museos. Para evaluar correctamente la colección, se llama a un experto en historia de la justicia y objetos de seguridad que pueda certificar la autenticidad, antigüedad y procedencia de cada pieza. El experto confirma que, en conjunto, la colección es una muestra representativa de la evolución de los mecanismos de sujeción usados en la historia penitenciaria y policial, con piezas que tienen más de 150 años de antigüedad. Este detalle es crucial para entender el valor comercial y cultural de la colección. Aunque los grilletes no son objetos llamativos en términos estéticos, su valor reside en la carga histórica y la conservación, aspectos que atraen a un mercado nicho interesado en historia, criminología y museografía. Rick reconoce el valor de la colección y ofrece una cantidad cercana a los $8,100, un precio que toma en cuenta tanto el interés del coleccionista como las posibilidades de reventa y exposición. Gary acepta la oferta, satisfecho con el trato. Este acuerdo muestra cómo objetos que, en un principio, pueden parecer simples herramientas de seguridad, en realidad son testigos materiales de un pasado lleno de complejidad y lucha por el control y la justicia. La colección de grilletes, más allá de su valor monetario, invita a reflexionar sobre cómo las sociedades han evolucionado en sus métodos para manejar el crimen y el castigo. Es un recordatorio de que detrás de cada objeto hay historias humanas, políticas y sociales, que merecen ser preservadas y contadas. En un mundo donde la historia suele contarse a través de grandes personajes y eventos, estos objetos nos hablan del día a día en las prisiones, de la vida de los presos y de la evolución de la autoridad y el orden. Así, la colección de Gary no es solo un conjunto de metal frío, sino una ventana al pasado que conecta generaciones y realidades muy distintas, mostrando la historia criminal desde una perspectiva tangible y profunda. Tarjeta de visita, firmada por Abraham Lincoln.
Un día soleado, un hombre entró en la tienda con una sonrisa de oreja a oreja y un objeto que parecía sacado de un museo. «Mira lo que tengo aquí», dijo, mostrando una tarjeta de visita firmada por Abraham Lincoln. Rick, con su amor por la historia, se quedó boquiabierto. «¿De verdad? ¿Dónde la conseguiste?», preguntó, mientras su mente comenzaba a imaginar la historia detrás de este valioso artículo. El vendedor explicó que encontró la tarjeta en una venta de garaje hace años y que no podía creer su suerte. «Es una pieza única y creo que un precio justo sería de $1000», dijo con confianza. Sin embargo, Rick, aunque impresionado, no estaba seguro de su valor real. «Nunca he visto una de estas antes», confesó, y decidió llamar a un experto para obtener una segunda opinión. Cuando el experto llegó, la emoción en la tienda era palpable. «Esto es el santo grial de las fotografías autografiadas», dijo el experto, confirmando que la tarjeta era realmente valiosa. Sin embargo, la negociación se complicó cuando el vendedor pidió $110,000 y Rick, siempre el negociador, astuto, se mantuvo firme en su oferta de $100,000. La tensión aumentó y al final, el trato no se concretó, dejando a ambos con la sensación de que la historia de la tarjeta de Lincoln aún no había terminado. Intrigado por la historia detrás de la tarjeta, Rick comenzó a investigar más sobre la vida de Lincoln y su impacto en la historia de Estados Unidos. Se sumergió en libros y documentos, descubriendo anécdotas sobre el presidente, su lucha por la abolición de la esclavitud y su trágico final. Cada nuevo dato que encontraba añadía capas a la historia de la tarjeta, convirtiéndola en un símbolo no solo de la firma de un hombre, sino de un momento crucial en la historia del país. Rick se imaginaba a Lincoln en su oficina, firmando documentos que cambiarían el curso de la nación y cómo esta tarjeta había sido un simple objeto en su vida diaria, pero ahora representaba un legado que perduraría a través de los años. La tarjeta de visita no era solo un objeto de colección, sino un recordatorio de la importancia de la historia y el legado que dejamos atrás. Con el tiempo, Rick decidió que la tarjeta de visita debía ser más que un simple artículo en su pizzocito tienda. Comenzó a planear una exhibición especial dedicada a Lincoln, donde no solo mostraría la tarjeta, sino que también contaría la historia de su vida y su impacto en la sociedad. La exhibición atrajo a numerosos visitantes, quienes no solo venían a admirar la tarjeta, sino también a aprender sobre la vida de uno de los presidentes más influyentes de la historia de Estados Unidos. La tarjeta se convirtió en un tema recurrente en la tienda y Rick se aseguró de que todos los que la veían comprendieran su significado y la historia que representaba. A través de charlas y presentaciones, compartió la historia de Lincoln, su lucha por la libertad y la unidad, y cómo su legado sigue vivo en la actualidad. La tarjeta de visita firmada por Abraham Lincoln se transformó en un símbolo de esperanza y perseverancia, un recordatorio de que cada uno de nosotros puede dejar una huella en el mundo. Así, la historia de la tarjeta de Lincoln no solo se convirtió en un relato de un objeto valioso, sino en una celebración de la historia y la importancia de recordar a aquellos que han luchado por un futuro mejor. Rick se sintió agradecido por la oportunidad de haber estado tan cerca de un fragmento de la historia, y la tarjeta se convirtió en un legado que continuaría inspirando a las generaciones futuras. Rupias de 1702. En un rincón de la tienda, un hombre entró, con una caja que parecía más un tesoro que un simple objeto. «Tengo algo que podría cambiar tu vida», dijo con una sonrisa confiada. Al abrir la caja, reveló un cúmulo de rupias acuñadas en 1702, monedas que habían viajado a través del tiempo y la historia. Rick, con su ojo entrenado, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. «¿De dónde las sacaste?», preguntó, mientras su mente comenzaba a imaginar la historia detrás de estas monedas. El vendedor explicó que estas rupias fueron parte de un naufragio, un tesoro perdido en el mar, y que él las había obtenido a través de un documental que había visto sobre la historia de los naufragios en la costa. Son más de 750 monedas de plata, y son tan antiguas que fueron acuñadas 30 años antes de que naciera George Washington, dijo con orgullo. Rick, impresionado, sabía que estaba ante una rareza. Sin embargo, la pregunta del millón era, ¿cuánto valía realmente este tesoro? El vendedor, con una mirada de ambición, esperaba un precio alto, pero Rick, siempre cauteloso, ofreció $200,000. La reacción del vendedor fue de incredulidad. «Eso es mucho dinero», dijo, y la negociación se convirtió en un juego de ajedrez, donde cada movimiento contaba. Rick, aunque ansioso por adquirir la colección, sabía que el riesgo era alto. Al final, el vendedor no aceptó la oferta, y el tesoro se quedó en la tienda, pero la historia de las rupias seguía viva,
esperando a que el próximo aventurero las descubriera. Con el tiempo, Rick se obsesionó con la historia de las rupias, comenzó a investigar sobre el naufragio y descubrió que las monedas pertenecían a un barco mercante que transportaba riquezas de la India a Europa. Cada moneda tenía su propia historia, y Rick se imaginaba a los marineros luchando contra tormentas y piratas, todo por el valor de estas pequeñas piezas de plata. La historia de las rupias se convirtió en un relato de aventura y peligro, un recordatorio de que cada objeto tiene un pasado que merece ser contado. Rick decidió que, aunque no pudo cerrar el trato, la historia de las rupias era un tesoro en sí misma. Comenzó a planear un segmento especial en su programa para compartir la fascinante historia de estas monedas con el mundo. Se imaginaba a los espectadores sentados en sus casas, cautivados por la narrativa de un tesoro perdido y cómo cada rupia representaba un fragmento de la historia de la humanidad. A medida que profundizaba en su investigación, Rick descubrió que las rupias no solo eran monedas, sino que también eran símbolos de comercio, exploración y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Cada rupia contaba una historia de viajes, de encuentros entre culturas y de la búsqueda de fortuna en un mundo lleno de incertidumbres. La historia de las rupias se convirtió en un viaje a través del tiempo, un recordatorio de que el pasado siempre está presente en los objetos que nos rodean. Finalmente, Rick decidió organizar una exposición en su tienda, donde no solo mostraría las rupias, sino que también contaría la historia de su origen y su viaje a través del tiempo. La exposición atrajo a numerosos visitantes, quienes no solo venían a admirar las monedas, sino también a escuchar las historias que las acompañaban. Así, las rupias de 1702 se convirtieron en un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente, un recordatorio de que cada objeto tiene una historia que merece ser contada.